Bueno, vamos entonces a presentar al licenciado Héctor Giuliano, quien es licenciado en Administración, orientado profesionalmente a Organización, Sistemas y Planificación Económico-Financiera en la actividad privada. Se ha especializado en temas de geopolítica, finanzas públicas y economía. Se desempeñó durante 15 años como asesor en el Congreso de la Nación y desde el 80 ha venido estudiando particularmente la cuestión de la deuda pública, sobre la cual y otros temas ha escrito notas periodísticas, confeccionando trabajos especiales, conferencias, cursos y grabado reportajes radiales y televisivos, entre los que destacamos su participación en TLB1. Es autor de la obra Problemática de la Deuda Pública Argentina en 12 tomos y nos honra tenerlo hoy para hablar acerca de la economía subordinada a la caridad. Muchas gracias, Héctor. De nada, al contrario. Bueno, buenas tardes a todos. Se supone que escuchan bien todo el mundo, ¿no? Agradezco la invitación y la presencia de todos ustedes. Efectivamente, el objeto de mi exposición va a ser analizar con ustedes, tratar de explicar brevemente la relación entre economía y caridad. Son dos conceptos que parecen a veces sobreentendidos, pero que por las dudas, para nivelar conocimientos, vamos a tratar de arrancar con unos conceptos preliminares. La caridad, lo sabemos todos, es el amor a Dios y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Mi competencia no es teológica, así que acá no vengo a hablar de temas de religión, sino a la parte aplicada que toca para llegar al tema económico. ¿Por qué? Porque la idea de amor al prójimo no es solamente el reduccionismo de una idea de limosna, de caridad al menesteroso. Es también un concepto general de ayuda al semejante. Esto es importante tenerlo presente porque todas las disciplinas científicas son sociales y consecuentemente cuando se encara una disciplina, como en este caso la economía, también hay que tener presente la impronta social que tiene esa disciplina. Así que como primera aclaración, la primera vinculación que tenemos en la caridad es que a través de la ética cristiana nosotros identificamos el amor al prójimo como un deber colectivo de las disciplinas científicas y en este caso específicamente en materia económica. Es decir, la economía no está divorciada de la caridad. Como contrapartida, entonces, ¿qué es la economía y cómo se vinculan ambas cosas? La economía, como sabemos, se define así genéricamente como la disciplina científica que estudia las necesidades materiales del hombre y la forma de cubrirlas con recursos que siempre son escasos en relación a las necesidades, ¿no? Se dice que si no hubiera necesidad, o si las necesidades estuvieran cubiertas como en un paraíso terrenal, no necesitaríamos economía porque no hay recursos para administrar. ¿Dónde y cómo se vinculan la economía y la caridad, en mi opinión? Por eso aclaré que mi competencia no era teológica. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, yo siempre me detengo en una frase: venga a nosotros tu reino. Porque el reino de Dios es el reino de los cielos y el reino es un reino espiritual, no es de este mundo. Sin embargo, nos encontramos que nosotros le pedimos a Dios Padre que venga a su reino a nosotros. Esto, más allá de entrar en una especulación de tipo filosófico, tiene para mí una traducción práctica directa: la doctrina social de la Iglesia. ¿Para qué existe la doctrina social de la Iglesia? La doctrina social católica es un cuerpo de enseñanzas
compiladas según la enseñanza de la patrística hasta nuestros días, a través de las encíclicas papales, donde se hace un compendio de las enseñanzas de la Iglesia en materia económica y social. Interactúa con el catecismo. Así que en realidad nosotros tenemos 3 documentos fuentes de base cuando analizamos cualquier disciplina, porque esto se aplica también a una disciplina que no sea la económica necesariamente. Por un lado, las escrituras evangélicas, por otro la doctrina social de la Iglesia y por otro el catecismo. Me parece importante arrancar con eso. ¿Por qué? Porque la idea subyacente de la Iglesia en materia económica se expresa en un concepto muy simple: el objetivo del bien común. La ciencia, la llamada ciencia económica, no tiene un objetivo de bien común expreso. Se limita a analizar variables que en algunos casos se comportan con una frialdad absoluta, pero sin que en la economía entre la ética, entre la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Y eso es justamente lo que cubre la Iglesia. La Iglesia no tiene una teoría económica. La Iglesia lo que tiene es una cadena de principios, de valores éticos, sobre los cuales se deben respetar pautas dentro de cada disciplina científica, como lo estábamos viendo recién con el doctor López, y ni hablar quienes conocemos a Chinda Brandolino y a otros médicos, donde decimos, no, la Iglesia baja determinados principios de lógica y de naturaleza que tienen que ser respetados. No me voy a extender mucho sobre esto, simplemente quería decirles que la gran diferencia entre la economía, de la ciencia económica a secas, y la doctrina social de la Iglesia en materia económica reside en que el criterio maestro es el de una economía al servicio del hombre, que la economía no existe para el análisis, para la interacción de variables. El fallecido doctor Lascano, que era economista y abogado, una vez me decía, dice, Juliano, dice, nosotros trabajamos para las estadísticas. La gente se confunde diciendo, aumentó el Producto Bruto, o bueno, mejoró nuestra balanza comercial, nuestra balanza de pagos, etcétera, y son todas variables que al hombre medio no le dicen nada. Lo importante desde el punto de vista ético es en qué medida una disciplina científica, como en este caso la economía, interactúa con la ética, y fundamentalmente con la ética cristiana. Perdón si me extendí en esto, si para algunos parece una obviedad, pero me parecía importante señalarlo porque el principio rector, grábenselo, el principio rector ha sido definido ya desde la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, 1891, que fue la que básicamente sienta las bases de la doctrina social católica hasta nuestros días, ¿no? Y pivotea sobre este tema, la idea de una economía al servicio del hombre y cuyo objetivo es lograr el bien común, con una aclaración adicional, que el bien común no es no solamente la suma de bienes individuales, sino es una entidad de conjunto, un bienestar de conjunto. Esto tiene que ver con lo que explicaba desde el punto de vista sociológico el profesor de Maillet, donde dice el gran pecado del liberalismo, vamos a verlo después más en detalle, el gran pecado del liberalismo es que extrapola el razonamiento del individuo y lo proyecta a nivel social. Construye la idea de sociedad en base al individuo. Y él decía, cuando es al revés, el individuo no explica la sociedad, sino al revés, la sociedad explica al hombre. Porque nosotros, por nuestra naturaleza social, estamos obligados al deber del amor al prójimo. Entonces no podemos disociar la caridad de la economía.
Esta es por lo menos la interpretación que yo traté de colegir de las enseñanzas y que me parece muy importante. Varios conceptos a tener en cuenta en materia económico y social de la doctrina social de la Iglesia. El primero y principal es que nosotros estamos confundiendo muchas veces economía y finanzas, y son dos cosas diferentes. La gente no tiene la culpa de que no se le expliquen, pero fundamentalmente cuando hablamos de economía nos referimos a la economía física o real. Los problemas que se analizan en materia económica en cuanto a inversión, producción, comercialización de bienes y servicios. Cuando hablamos de finanzas, en cambio, nos referimos a otra cosa, nos referimos al arbitraje entre variables financieras de alternativa. Es el mundo del juego entre tasas de interés o tipos de cambio, distintas colocaciones bursátiles que den más o menos rendimiento, o sea, valores no materiales, títulos valores. Esto es importante tenerlo presente, porque la gente confunde economía y finanzas y hay una prelación inversa en estas disciplinas, porque decimos que las finanzas tienen que estar al servicio de la economía y la economía al servicio del hombre. Y en cambio vivimos en una sociedad donde los valores que están rigiendo, lo estamos viendo y sufriendo todos los días, se dan en materia exactamente inversa. De acuerdo a las necesidades financieras, la deuda en lugar fundamental, porque la deuda es la usura sobre el Estado, y la usura sobre el Estado se derrama como usura del Estado sobre el ciudadano. Así funciona la lógica. Estamos pagando la deuda en función de eso. Entonces, esta prelación importante hay que tenerla presente. Una finanza que está al servicio de la economía y la economía al servicio de la sociedad. Y la sociedad manejada por el Estado en función del bien común. Si eso no se da, todos los valores restantes están invertidos. Esa es la readecuación de conceptos que tenemos que hacerlo. Si yo quisiera hacer una síntesis, una hipersíntesis de los principales conceptos de la doctrina social católica, tomaría 3. Porque acuérdense que todas las cosas tienen que ser 3 para ser ordenadas. La primera es la noción de precio justo. ¿Qué es el precio justo? El precio justo técnicamente es la suma de los costes de producción más un margen razonable de ganancia. Eso es así como regla elemental para cualquier ámbito de negocios, ¿verdad? Si yo voy a encarar un negocio, voy a establecer mi estructura de costos, voy a decir, bueno, este producto, fabricarlo me sale 100 pesos, ¿no?, por unidad, a lo cual le sumo una tasa razonable de ganancia, digamos del 10%, y mi precio de venta es 110. Es decir, parto del coste. En España se utiliza, y yo tengo muy pegado la terminología coste, es sinónimo de costo, ¿no? Pero en realidad, si queremos hablar con propiedad, la palabra es coste y no costo. Son sinónimos, ¿no?, como se utilizan acá, así que perdonen que a veces indistintamente utilice una palabra u otra. Pero vuelvo a esto que es importante que no se pase. El precio justo del que habla la doctrina social de la Iglesia no es necesariamente el precio de mercado, porque el precio de mercado no se determina en función de la justicia, se determina en función de una pugna por la oferta y la demanda, es decir, por la escasez del bien. En consecuencia, hay que tener presente que la idea de precio está divorciada de la idea de valor, con lo cual la economía, al mirar fríamente la relación de los precios de mercado,
deja de lado la idea del justo precio. ¿Se entiende esto? Es muy importante. La oferta y demanda juegan ciegamente. Perfecto, y ahí se dan los abusos de mercado. Es decir, falta una mercadería, entonces se especula, entonces el ofertante especula con el precio. Pero entonces el sistema de precios está divorciado del esquema de precio justo. Es un punto importantísimo. El segundo concepto importante de la doctrina social católica, bueno, para quien le interese como bibliografía, había dos viejos manuales, viejos manuales, si de mi época no es demasiado viejo, pero el que le interese el librito de Monseñor Guéry, un monseñor francés que escribió muy bien, muy didáctico, sistematizado, o si no también el manual de doctrina social de la Iglesia de Van Gesdel, holandés. Pero después, si quieren, damos referencias bibliográficas. Decía que dentro de la idea de una economía puesta al servicio del hombre y en función del bien común, el primer concepto que me parece importantísimo es resaltar la idea de precio justo y anotar que el precio justo falta en la economía moderna. El concepto de precio justo no figura, no existe. Rige el precio de mercado, que es otra cosa. El segundo concepto es el del salario digno. El salario digno se define como el salario necesario para que un trabajador y su familia vivan en forma digna, con un estándar de calidad de vida adecuado, ¿no? No estamos hablando de extralimitaciones, estamos hablando de una vida austera, de una vida pero decente, una vida donde la familia no pase necesidades. Y nos encontramos con el mismo problema, que los salarios de mercado no se determinan en función del salario digno. Se determinan también directo e indirectamente en función de las presiones del mercado. Lo estamos viendo todos los días. La política del actual gobierno consiste en bajar los salarios reales, las jubilaciones y los planes sociales. ¿Cómo se logra eso? Muy simple, actuando a través de la inflación. La inflación va carcomiendo el valor de los ingresos día a día y los precios aumentan más que los salarios. Mejor dicho, la política es que los salarios aumenten menos que los precios. Y consecuentemente en lo que va, esto no es solamente de ahora, pero el actual gobierno anarcoliberal lo ha acentuado impietosamente, ¿verdad? Desde diciembre hasta ahora la inflación ha aumentado 153%. Y se estima, porque varían según las profesiones, según las actividades, varían. La caída de los salarios reales se estima que en algunos sectores ha sido del 20% en promedio. Y la caída de la jubilación es peor, de un 30%. Hay un recupero relativo gradual, pero eso no es un recupero histórico. La inflación que nos impactó ya nos la tragamos nosotros. Cuando el gobierno provoca una inflación del 25% en diciembre, quiere decir que todo el mundo perdió una cuarta parte de su poder adquisitivo. Y después viene la trampa de los tiempos financieros. La inflación les carcome el salario, los ingresos diariamente a la gente, pero los sueldos se perciben a fin de mes. Yo, la próxima vez que lo propongan probablemente me traten mal. Yo he dicho desde hace tiempo, y lo he planteado incluso hablando con gente sindical, que lo que debiera hacerse en la Argentina es acortar los periodos de pago. Las liquidaciones de sueldos y jubilaciones debieran ser semanales en la Argentina. Que no solamente es una cuestión de justicia, porque a uno la incidencia de la inflación le cae desde el día primero,
y después los aumentos, cuando se producen a futuro desde una fecha futura, o sea que la gente se tragó la inflación del periodo y en menor proporción de la que aumentaron los precios. Así que de una forma u otra se vulneran. Por eso me pareció importante rescatar esta idea del salario digno, porque el salario digno hace a un concepto que es de la doctrina social de la Iglesia, más allá de que también es muy utilizado y es laico, independiente de la doctrina católica, que es el concepto de justicia social. La justicia social, por ejemplo, el peronismo la adoptó de la doctrina social de la Iglesia. A mí me sorprendió una vez, hace tiempo, leyendo sobre los orígenes ideológicos del peronismo en un trabajo de la Universidad de Ciencias Económicas y Sociales de España, que se decía que en los orígenes el peronismo había estado muy influido por la idea de justicia social tomada por el entonces padre de Derisi. Padre de Derisi, quien después como Monseñor Derisi fue rector de la UCA, de la Universidad Católica, durante décadas, ¿no? Y él fue uno de los precursores, creo que también Monseñor D'Andrea, o sea, cómo las ideas de la doctrina social católica se trasladaron al plano político, al plano de políticas de gobierno. Es una realidad. Y eso viene de un antiguo planteo de la Iglesia y tomada de Aristóteles y derivada en la escolástica medieval, sobre la idea de justicia distributiva, ¿no? La idea de que los ingresos de la gente tienen que tener una vinculación de equidad, ¿no? No voy a tener tiempo para desarrollarlo, pero eso tiene que ver con la doctrina que está planteada desde la encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI, 1967, ¿no? Donde ya se planteaba el tema del destino universal de los bienes de la tierra. Es decir, no una especie de socialización de la tierra, porque eso no se contrapone al derecho de propiedad, sino agrega un requisito importante, que la Iglesia entiende la propiedad no divorciada de la responsabilidad. El que es poseedor de algo, por el principio de caridad, tiene que usarlo en beneficio del bien común. Por eso, por ejemplo, cosas que se trasladan después al aspecto práctico, el impuesto a la tierra libre de mejoras, que no se quiere instaurar. Hay varios proyectos, el doctor Eduardo Conesa ha hecho uno muy bien elaborado al respecto. ¿Por qué? Porque el poseedor de la tierra tiene el deber de trabajarla para producir bienes que sirvan al bien común general y para dar trabajo a la gente que tiene que hacerlo. Es decir, la tierra improductiva es... Por eso, estas cosas que parecen de lógica, sin embargo, no las vemos reflejadas en la política de los gobiernos. No son estos los criterios que priman. Y el tercer concepto importante dentro de la doctrina social de la Iglesia es la condena a la usura. Entendiendo bien qué es usura y en qué se condena la usura. Esto lo voy a hacer hipersintético porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Tendríamos que dedicarle unas 3 charlas solamente al tema de la usura, pero no los quiero intimidar. El tema es así. Vamos a la semántica. La palabra usura deriva del latín usus, que quiere decir el uso que se le presta a una cosa. Concretamente, la usura era en el derecho romano el alquiler del capital o de la cosa prestada. Yo presto algo con usura, presto algo para que usted me lo devuelva con un adicional. Ese adicional se llama usura.
Por eso la gente confunde usura con interés, y son dos cosas distintas. La usura es el concepto, la usura es verdaderamente el concepto. Lo que pasa es que como tiene una fundada mala fama, por su carácter abusivo, ahora se la enmascaró con la palabra interés. Interés es una palabra que también viene del latín y que quiere decir de interese, interessum, lo que se suma a. ¿Qué quiere decir esto? Interés es ese plus que recibe el prestamista por lo que presta. Entonces, si lo queremos traducir semánticamente, decimos: yo presto con usura, y lo que usted me da con usura es el interés, es decir, es el adicional que me da. Por eso, para sintetizarlo, el interés es la forma de cálculo y cuantificación de la usura. Yo te presto con usura, pero ¿a qué tasa de interés es la usura? Que recién me preguntaban con respecto a los límites de la usura. Este es un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque más allá de la usura clásica, que era la usura personal del préstamo bilateral, ahora vivimos en una época de usura social. El primero que utiliza la idea de usura social es el Papa Pecci, el Papa León XIII, en la Rerum Novarum, donde habla de la usura social, es decir, el producto del abuso del préstamo y de la condición dominante. ¿Por qué? Porque la trampa de la usura, lo digo siempre, tiene dos categorías. Una es una categoría simple, directa, llana. Hay usura cuando existe una posición abusiva del acreedor con respecto al deudor. Sí, eso es cierto. Pero hay una categoría peor de la usura, que corresponde a un nivel más alto. Lo que el prestamista usurero realmente quiere no es en realidad que el deudor le pague la deuda, sino que no se la pueda pagar nunca. Porque el beneficio del prestamista usurero está en la servidumbre del interés. Por eso el interés, desde el punto de vista, fíjense ustedes una característica, el interés es un concepto, una idea que ha sido condenada por la ética de prácticamente todas las religiones. Diríamos todas las religiones menos la religión judaica, que reconoce su maldad, pero no la impide, porque en el Deuteronomio se dice: prestarás con usura al extranjero, pero no a tu hermano. Entonces estamos reconociendo implícitamente o casi explícitamente la perversidad de la usura. Pero es importante recabar en esto, en la naturaleza de la usura. ¿Qué es usura? El campeón de la lucha contra la usura fue San Alfonso María de Ligorio, que es más recordado y más asociado por ser el creador de la teología pastoral, entiendo, ¿no? Pero fundamentalmente, él, que era abogado, toda su vida fue un antagonista del concepto de usura. Por eso digo, estaríamos mucho tiempo hablando del tema, porque él era el que señalaba que lo que el prestamista usurero va armando es el avance sobre la propiedad del deudor. La clave está allí. El prestamista usurero trata de eternizar su deuda, trata de prolongarla, trata de hacerla impagable, porque esa es la forma en que él avanza sobre la propiedad del deudor, que es la clave de todo. Bueno, no me quiero derivar esto. Me pareció importante señalarles a ustedes, porque cuando se habla de doctrina social católica, la gente no sabe de qué estamos hablando. Piensa que, bueno, sí, la Iglesia dice que, bueno, que los empresarios se porten bien, que la gente trabaje, etcétera, pero no. Esto implica categorías superiores de razonamiento. Y una de ellas es esa. Lo mismo ocurre con respecto al tema trabajo. La dimensión del trabajo para el católico es distinta
vista de la corriente. No es que uno adhiera totalmente, pero quizás el salto cualitativo más importante, yo en lo personal, lo encontré con las enseñanzas de Monseñor José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, porque él es el que instaura el concepto de santificación por el trabajo. Porque normalmente existe la creencia o la idea de que el trabajo es un castigo. El trabajo viene como castigo, es herencia de la expulsión del paraíso, donde de una circunstancia así de bienestar absoluto, al ser expulsados Adán y Eva del paraíso, están condenados a trabajar. Y Monseñor Escrivá, a mi juicio muy acertadamente, analiza eso, lo desmenuza y dice que no, el trabajo es una vía de santificación, el trabajo es la forma de realización humana. Por eso la caridad, entendida como amor al prójimo, implica todos estos conceptos que volcados son parte del amor al prójimo, el amor a la justicia en los precios, el amor a la justicia en la dignidad del salario, la santificación y el desarrollo humano a través del trabajo, la lucha contra la usura que está presente en el mundo moderno, que es una de las peores lacras que tiene nuestra sociedad actual. Nosotros vivimos en un mundo de usura. Pero ese tema, si tengo tiempo, le voy a dedicar unas palabras al final. Ahora no quería apartarme de algo que para mí es el concepto fundamental. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Werner Sombart, que era un historiador económico, escribió una obra monumental sobre el capitalismo. Lo escribió en 1890. Para quienes estudian economía lo asocian, acá en castellano fue traducido como el apogeo del capitalismo. Dos gruesos volúmenes que demostraban cómo se había producido durante la segunda mitad del siglo pasado hasta nuestra fecha el fenómeno de concentración económica, que después quien lo formula también es Marx, que Marx recoge una idea que era común al socialismo de la época, pero que quien lo formula en principio es Carlos Marx, cuando dice que el capitalismo, librado a su propia suerte y sin regulación, tiende espontáneamente a concentrar el poder económico cada vez en menos manos, ¿no? Y esto es una verdad cierta,
Vuelvo a la Populorum Progressio de 1967 del Papa, que fue el primero que lo advirtió, el Papa Pablo VI, pero después lo repitió también mucho, fue la prédica del Papa Wojtyła, del Papa Juan Pablo II, ¿no? La idea de la realidad que estamos viendo, un mundo donde hay menos ricos cada vez más ricos y más pobres cada vez más pobres, y donde hay un fenómeno bastante acentuado de proletarización de clase media que se está dando a través de la estandarización de los patrones de consumo. No los quiero marear con este tema porque quizás yo me voy, no quiero entrar en tecnicismo, pero Sombart escribió un libro extraordinario hacia 1910 que se llama Los judíos y la vida económica. Es un libro muy controvertido porque en su momento fue tomado como un libro filosemita y hoy en día se está considerando un libro antisemita, porque los tiempos de interpretaciones han cambiado. Pero lo importante es esto. El capitalismo moderno tiene varias fases, una primera fase comercial, otra económica y otra financiera, ¿no? Habría mucho para hablar del tema, pero un sociólogo protestante, Max Weber, escribió un famoso libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde atribuye la teoría normalmente aceptada de que el capitalismo es producto de la mentalidad protestante, que es el protestantismo quien, a diferencia de la Iglesia Católica, libera la economía de la ética. Esto está presente en la obra de los clásicos de economía, de Adam Smith, David Ricardo, etcétera, donde establecen supuestas leyes económicas donde se desarrollan las actividades sin referencia a la ética, a la moral que exista en ese comportamiento. Max Weber atribuye al protestantismo y en particular al calvinismo la idea de que esa mentalidad fue la que dio origen al capitalismo. En cambio, Sombart lo corrige a Weber y dice que no, que en realidad el protestantismo se inspiró en dos fuentes básicas: la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, y el pensamiento adaptado de los calvinistas, que revalorizaron una idea central que tiene relación con un tema poco estudiado, la relación entre economía y religión. ¿En qué sentido? En que cuando él analiza el trasfondo del comportamiento económico en función de la creencia religiosa, encuentra esta diferencia. ¿Qué es lo que realmente hereda el protestantismo del judaísmo, del veterotestamentario judaísmo? La idea de que la riqueza es un don de Dios, que la riqueza es una gracia de Dios, que es una idea contrapuesta a la idea de pobreza cristiana, que la idea de pobreza está mal entendida, no es el elogio de la miseria, es la pobreza, la austeridad de vida, el hecho de que el hombre no tiene que dejarse arrastrarse por lo que el Papa Wojtyła llamaba la idolatría del mercado, el deseo de bienestar, lo que el Papa Ratzinger condenaba como el peor mal, decía él, de nuestra época. En un discurso del año 2007 lo decía, dice que el peor daño al hombre lo hace la idolatría del dinero, la permanente tensión en la búsqueda del lucro como finalidad práctica en la vida. Y esa idea proviene del Antiguo Testamento y fue adaptada por los calvinistas, en particular los puritanos y las sectas protestantes, revalorizando la idea, no revalorizando, valorizando la idea
de que la riqueza es un don de Dios. Y ese tema, hoy en día, lo que lo desarrollan, y es el gran enemigo de nuestra época y pocos lo hablan, es el neopentecostalismo. En particular en los Estados Unidos, como parte de la reforma de las iglesias, las dos fuentes fueron el teleevangelismo, las iglesias televisivas, y la reforma en la iglesia pentecostal, también en los presbiterianos y metodistas, pero fundamentalmente como una rama desprendida de los pentecostalistas protestantes, se desarrolla la corriente del neopentecostalismo, que rescata ¿qué? Esa idea, la idea de que la riqueza es un don de Dios. Esto es importante, es fundamental. Por eso se establece lo que existe, la teología de la prosperidad. Ellos sostienen esto, búsquenlo ustedes, es una teoría desarrollada, es decir, el rico es el bendecido por Dios, con lo cual se altera la relación entre el valor y la riqueza. Bueno, no quiero pasarme de tiempo, avísenme cuando tengo que ir redondeando, porque ¿qué ocurre? El liberalismo es el gran enemigo de la doctrina católica, digámoslo claramente. El liberalismo es la ideología del capitalismo. La Iglesia condena en realidad todos los lineamientos básicos del capitalismo liberal. Quien más aportó a eso en su momento, no fue el único desde ya, fue el padre Julio Membiel. Yo tuve el privilegio de formarme con el padre Membiel, era entonces muy jovencito, tenía 16 años, y mantuve contacto con él hasta que falleció. Y cosa notable, que sea un sacerdote quien haya hecho uno de los aportes más importantes a la economía desde el punto de vista católico. Él tiene dos libros, Concepción Católica de la Economía, que escribió en 1936, y luego, años más tarde, Conceptos Fundamentales de Economía, que escribió en el año 1953. En realidad, el planteo de Concepción Católica de la Economía era mucho más duro, más polémico que el segundo, ¿no? Pero lo fundamental es cuando él arranca ese libro, identifica el capitalismo con el pecado de avaricia. Es decir, el motor del capitalismo, y esto no lo ha dicho solamente él, guste o no guste, tenga o no tenga sus atenuantes personales, el motor del capitalismo es lo que en la teología católica es el pecado de avaricia. El padre Miguel Fuentes del IBE tiene un muy interesante libro que se llama Los vicios capitales, entre los cuales incluye el tema del pecado de avaricia y el pecado de la deuda, del préstamo, de la usura. ¿Por qué? Porque la usura en sentido general es la renta financiera. Hoy en día la usura existe en la sociedad moderna a través del negocio financiero, de la rentabilidad financiera, del coste financiero. Vuelvo a este tema de la Iglesia y el liberalismo. El Papa Juan Pablo II, en el Congreso Eucarístico de México de 1994, a 3 años de la caída del comunismo, dirigió una serie de discursos, y uno de ellos a los empresarios mexicanos, y les hizo una importante observación. Les dijo: no se confundan, la caída de un sistema, hablando del sistema comunista, colectivista,
no debe hacerlos pensar necesariamente en el éxito del otro sistema, el capitalismo liberal, con lo cual despegó muy sabiamente a la Iglesia del capitalismo liberal. El que quiera profundizar esto tiene el libro de un vecino de acá, de Bellavista, de quien yo era muy amigo, Eduardo Carrasco, cuya esposa Silena, la deben conocer algunos de ustedes, lo editó el libro, El pensamiento económico de Juan Pablo II, donde se encarga de rescatar este pensamiento del Papa Wojtyla con respecto a la crítica del capitalismo liberal, la crítica del sistema de la deuda y la crítica, digámoslo claramente, de la usura, es decir, la presencia de la renta financiera en el mundo moderno. Las principales críticas que la Iglesia hace al liberalismo podríamos sintetizarla en tres, como siempre, para tratar de sistematizarlo. No nos olvidemos que la avaricia es la antítesis de la caridad. La avaricia, antítesis de la caridad. La ideología liberal está concebida sobre la base del derecho del individuo extrapolado a la sociedad. Entonces, la primera crítica que la doctrina social de la Iglesia hace al liberalismo es su individualismo, donde está ausente la idea de bien común. Se parte del individuo, del comportamiento del individuo, y se ignora y se soslaya el bien común. Lo que rigen son determinadas leyes y comportamientos de la economía, no el bien común. El bien común no es objeto o objetivo de la concepción liberal de la economía, sino el hombre. Y lo hablan claramente, ¿no? Por eso el concepto de justicia social es un concepto ajeno al liberalismo. Por eso un presidente anarcoliberal como Milei se refiere a la justicia social diciendo que es un robo. Caramba, cuando una persona identifica que la justicia social, que parte de la base ética de la justicia distributiva, es un robo porque supone quitarle a alguien para dar a otro, quiere decir que ahí no está presente para nada el concepto de la caridad y de la equidad y de la redistribución de ingresos y la del deber del poseedor de compartir, de abrir al bien común en la actividad económica. Es gravísimo que una persona piense así. El segundo punto, el primero era el individualismo, el segundo punto es el famoso libre mercado. El libre mercado es un mito, no existe en ninguna parte del mundo. El libre comportamiento de la oferta y la demanda no existe porque la economía está concentrada en pocos grandes formadores de precios. En la Argentina se computan entre 200 a 250 empresas formadoras de precios. Ahí no hay precio justo, ahí no hay equilibrio de mercado, ahí no hay nada. Ahí hay poder contrario a la competencia. Estas cosas están estudiadas hace décadas en el mundo, desde el famoso John Maynard Keynes, pero una profesora británica, Joan Robinson y otros más, se han cansado de hablar sobre este tema, la competencia imperfecta o monopolística. El libre mercado no existe, el libre mercado es una entelequia, es una ficción. La gente puede aceptarse libre mercado como tendencia, como una tendencia de convergencia de oferta y demanda, pero nunca como una realidad, por lo cual se pasa a la tercera. La tercera gran diferencia es la necesidad de intervención del Estado, tan vilipendiada hoy en día. ¿Por qué? Porque la intervención del Estado tiene que existir
pero el requisito de esa intervención del Estado es la búsqueda del bien común. El problema es cuando el Estado no busca el bien común, que es una falsía o una distorsión de la función del Estado. Por eso se hacen pesar supuestas leyes en la economía, ¿no? La famosa cuestión de la ley de oferta y demanda. La ley de oferta y demanda, primero, no existen leyes en economía porque en materia social no existen leyes. Las leyes existen en la física. Una ley es algo de cumplimiento inexorable, obligatorio. En cambio, una tendencia es, bueno, una línea de comportamiento, que no es lo mismo. Porque existiendo excepciones se rompen las reglas, las leyes, ¿no? Y además porque la gran muletilla de las leyes económicas es el ceteris paribus. ¿Qué quiere decir? Ceteris paribus es una expresión latina que se utiliza como el ABC en materia económica, que significa: las cosas son así mientras las condiciones no cambien. Ceteris paribus indica eso, mientras no haya cambio. ¿Qué quiere decir en lo concreto? Que cuando se analizan determinadas variables económicas, se las hacen despejando como si no existieran otras variables, ¿no? Es el famosa humorada que se hace contra los economistas, que se dice: si a los economistas les prohibimos decir supongamos que, se cae toda la ciencia económica, porque la expresión del economista es supongamos que. ¿Por qué supongamos que? Porque suponemos que manejamos una sola variable. Ah, no, suponemos que bajamos los precios, entonces se abaratan los productos. Sí, pero la variable salario está atado al salario digno, está atado al nivel de vida, está atado a la recesión económica. Ninguna variable económica puede ser estudiada en forma independiente. Así que hablar de leyes y de cumplimiento bajo regla de ceteris paribus es una contradicción. Por eso las dos grandes leyes de la economía, la ley de oferta y demanda, tiene que ser acompañada, y esto lo explicaba el padre Membiel, por la ley de reciprocidad en los cambios. ¿Qué quiere decir? La ley de oferta y demanda, lo sabemos, es la pugna entre oferentes y demandantes de un producto, que, como lo hemos dicho, no es el concepto de precio justo de la doctrina social de la Iglesia, sino es el precio de mercado, el precio que surge por tensión entre oferta y demanda. Pero el padre Membiel agregaba también en conceptos fundamentales de economía que tan importante y necesaria como la ley de oferta y demanda es la ley de reciprocidad en los cambios, que es la que establece que los distintos sectores de la economía tengan que tener niveles de rentabilidad compatibles. ¿Qué quiere decir esto? Todos somos demandantes y todos somos oferentes de algo, ¿verdad? Todos producimos algo o trabajamos de algo, pero a la vez consumimos del resto de la sociedad. Por eso la idea de conjunto, la idea de que el bien común se hace en un equilibrio intersectorial. ¿Qué ocurre? Si determinados sectores se manejan con una rentabilidad muy dispar a los restantes, introducen un desequilibrio en la economía. El ejemplo paradigmático lo tenemos en el mundo que vivimos. Todos los sectores de la economía, en mayor o menor grado, están en recesión económica, están en repliegue. Se produce caída de venta por caída del poder adquisitivo, se produce recesión, con la recesión viene el desempleo, la caída de los salarios reales, todos males que tocan a la economía física o real. Mientras tanto, por contraposición, la economía financiera está batiendo récord de rentabilidad. No es casual, sino causal, de que a una excesiva rentabilidad financiera
corresponda a un deterioro de la economía real. O la recíproca, que la recesión económica es producto de la especulación financiera. Los comentaristas, incluso comentaristas muy piadosos del establishment, ¿no? Se la viven hablando de que el sector financiero bancario está descorchando champán todos los días con el carry trade, con la ventaja especulativa de arbitrar financieramente entre tipos de cambio y tasas de interés. Sí, y uno lo ve eso como en un partido de ping-pong o en un partido de tenis, ¿no? Dentro de la cual la gente tiene problemas para conseguir sus alimentos y sus productos básicos, donde se están violando los esquemas de precio justo, de salario digno. ¿Por qué? Por usura, por la existencia de la usura, que es el sinónimo de hoy en día de la renta y el capital financiero. No sé si me he extendido en mi tiempo, desde ya me van a quedar muchas cosas por decir, pero por las dudas redondeo entonces simplemente el concepto del tercer punto que enseña la Iglesia con respecto a la condena de la usura, de la cual algo ya he adelantado, pero acuérdense una regla. La trampa de la usura consiste no solamente en la posición abusiva del acreedor con respecto al deudor, sino en una categoría mucho más perversa. La idea de que el verdadero objetivo del prestamista usurero no es que el deudor le pague la deuda, sino que no se la pueda pagar nunca, porque de esa manera se establece una regla de servidumbre. Y por eso se da la apropiación, el avance, la desposesión, ¿no? Y por eso lo que descubría Sombart acerca de que quienes impietosamente practican esta regla es porque consideran que la habilidad, la viveza, la habilidad en procurarse dinero es un don de Dios, es una gracia de Dios. Esa es la trampa de concepto. Habría muchísimo para hablar. La usura está condenada por la Iglesia desde la encíclica Vix Pervenit de 1745, pero está condenada por el Evangelio, por el principio evangélico de dar sin pedir nada a cambio. La Iglesia admite lo que se llaman títulos extrínsecos, que es una forma discutible de compromiso por el cual se acepta que exista una moderada tasa de interés de usura para compensar el lucro cesante que uno tiene. Es decir, lógico, si uno presta un dinero, deja de gastar en otro, lo que se llama el coste de oportunidad, ¿no? En la medida en que corresponda a una tasa de rentabilidad aceptable. Y la otra es el lucro cesante, la otra es el daño emergente o riesgo. En efecto, quien presta corre un riesgo, pero el riesgo es una especie de seguro por si el deudor no paga. Entonces, con ese mismo criterio, cuando el deudor paga, ese seguro como una caución debiera ser devuelto. Y sin embargo eso está ausente totalmente. Eso es como decir, yo me cubro cobrándole a usted un plus por lo que dejo de ganar en ponerlo en otra cosa, lo cual eso es legítimo, es decir, el coste de oportunidad, pero además le cobro por el riesgo de que usted no me pague. Pero si usted me paga, yo me quedo con esa, es decir, para que actúe como un seguro cuando no corresponde. Creo que me he extendido, no sé, mientras no me echen o mientras no me digan que tengo que terminar, pero de todas maneras redondeo esto que es importante. Hace unos años atrás, en las jornadas monetarias del Banco Central, se trató sobre la situación financiera internacional. Esto era antes de la pandemia. Y uno de los expositores fue
no fue el único que habló del tema, pero lo dijo en forma provocativa al comienzo de su exposición. Fue el doctor Ilan Golfang. Es un hombre poco conocido, pero es muy importante. Como tiene doble o triple nacionalidad, primero fue presidente del Banco, él es brasileño de nacimiento, fue presidente del Banco Central de Israel, presidente del Banco Central de Brasil, después fue jefe de hemisferio occidental en el Fondo Monetario Internacional y actualmente es titular del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, una carrera financiera de primera línea. Y él, cuando empieza su exposición, dijo en forma, yo digo, provocativa, dice: el principal problema del sistema financiero internacional hoy es, yo diría puntos suspensivos, el exceso de liquidez. ¿Qué quiere decir exceso de liquidez? Sobra capital financiero en el mundo. Fíjense ustedes la paradoja. En un mundo cada vez más hambriento de necesidades, de recursos, donde crece la pobreza, crece el desarraigo, crecen los males asociados a la pobreza, el principal problema del sistema financiero internacional es que sobra el capital financiero mundial. Por eso se induce el endeudamiento sistemático. Nuestro mundo actual, privado y público, está sujeto a las reglas de usura, del cobro de intereses. Todas las tarjetas de crédito, todos los financiamientos, etcétera, todos sostienen un esquema de usura, es decir, un esquema de renta financiera que acompaña el precio de los productos y que se incluye de tal manera que el coste financiero es parte del precio que estamos pagando. El coste financiero también se traslada a los precios. Y consecuentemente la usura está, por eso yo hablo tanto de el elefante invisible, ¿no? Hay un viejo refrán, proverbio, que dice que el éxito más grande del demonio es habernos hecho creer que no existe. Y con la usura, fíjense ustedes que pasa lo mismo. Por eso el carácter demoníaco de la idea de usura. La idea de que la usura, la usura no existe. No, las tasas de interés, las tasas de mercado, etcétera, nadie habla de usura, porque la usura tiene una fundada mala fama. Y consecuentemente el predominio de la usura distorsiona el funcionamiento de la economía. Es la antinomia entre finanzas y economía. Es la forma en que la finanza está matando a la economía, de que le está cercenando. De allí la importancia de revalorizar estos conceptos de la doctrina social de la Iglesia, la idea eje de que la economía está puesta al servicio del hombre y no al revés, el hombre al servicio de la economía y de la finanza, y que el objetivo de la economía, el objetivo ético, tiene que cumplir el requisito del bien común. Si no, no nos sirve una disciplina que no tienda al bien común. Y en todo eso está implícito que el concepto cristiano de la caridad, que no es el mismo que practican otras religiones, porque las otras creencias religiosas practican la teología de la prosperidad, la teología de que tener más dinero es un don de Dios. En consecuencia, se divorcia de la ética de cómo se consigue ese dinero. No importa que ese dinero se consiga a costa de generar pobreza en otro lado. En fin, yo he tratado, perdonen que quizás fui un poco desordenado, espero haber cubierto al menos parcialmente el objetivo de explicar cómo se entiende la relación entre caridad subordinada, economía subordinada a la caridad, y por ende esperando de que les sirva esto y que de alguna manera esto sirva para que un mundo que está al revés, nosotros como católicos, tener elementos algún día para ponerlo al derecho. Bueno, hasta acá llegué. Perdonen que me extendí, muchas gracias.